Yo me acuerdo que antes, cuando recién empezaba a conocer a Jesús y iba a alguna iglesia y decía, repite. Y decía, ¿por qué siempre dicen que repite? No me gustaba. Pero la palabra de Dios dice que hay poder en la palabra, ¿no? Entonces, creo que es bueno cuando hacemos el hábito de repetir lo que está escrito en la palabra de Dios. Y más si estamos todos en el común del acuerdo. Que dice la Biblia que si dos o más personas se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa, les será hecho aquí en la tierra. Amén. Amén. Ok. Apocalipsis capítulo 3 verso 16. El verso 14 dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es un versículo duro, ¿no es así? Ahora, no lo voy a predicar a nivel colectivo, lo voy a predicar a nivel personal. Amén. Porque la salvación es individual. Amén. Entonces, algo que a veces sucede, y recuerdo que me pasó hace muchos años también cuando era chiquito, mi abuelita me decía: venga, vamos a hacer la oración de salvación. Y repetíamos: Señor Jesús, te pido que me perdones por todos mis pecados, lávame con tu sangre preciosa, y gracias porque tengo vida eterna. Y yo daba por hecho que como ya había hecho esa oración, pues el resto de mi eternidad estaba sellado y garantizado, y podía hacer pues lo que yo quisiera, porque era imposible que eso se deshiciera, si se puede decir así. Años más adelante, cuando conocí de verdad al Señor y me comprometí a seguirlo, pues escuché de parte de Dios en mi corazón, y Él me dijo: hijo, si tú hubieras muerto antes de que tuvieras este encuentro conmigo y me hubieras seguido en espíritu y en verdad, no hubieras entrado al reino de los cielos. Y yo dije: ¿cómo? Tiene razón. Y es básicamente de lo que les quiero hablar el día de hoy. Quiero que sea una prédica que nos llame a examinar nuestra vida, nuestros pensamientos y nuestros hábitos. Amén. No les voy a predicar que la salvación es por ley, porque no es así. La salvación viene cuando confesamos a Jesús como nuestro único Señor y Salvador. No obstante, creo que nuestro estilo de vida es un reflejo de lo que hay en nuestro corazón. Entonces aquí básicamente lo que este pasaje está diciendo es: oye, no eres ni frío ni caliente. Dices que estás con Dios, pero al mismo tiempo sigues haciendo muchas cosas que tú sabes que están mal. Porque cuando yo recibí a Jesús había muchas cosas que yo hacía que sabía que estaban mal y las dejé de hacer. Había muchas otras cosas que yo hacía y tenía que estaban mal, pero todavía no sabía que estaban mal. Entonces, sobre la marcha, creo que Dios a todos nos va puliendo y nos va examinando. Amén. Entonces, lo que está diciendo el ángel a través de este pasaje es que si tú eres frío, pues ya sabes que no estás para nada con Dios. Pero si tú eres tibio, ¿qué dice? Te vomitaré de mi presencia. Y yo no sé ustedes, pero yo solamente puedo vomitar lo que ya me comí. Lo que ya estaba dentro de mí es lo único que puedo vomitar. Yo no puedo vomitar esta pluma si no ha entrado en mí. Entonces, ¿qué quiere decir este pasaje? Que hubo muchas personas que habían conectado con Dios, ya habían entrado al cuerpo de Cristo, ya habían tenido un encuentro con el Espíritu Santo, y de pronto, a lo largo de su camino, algo sucedió y le dejaron de dar importancia a Dios. Entonces, algo que ya estaba dentro, de pronto resultó que tuvo que ser vomitado. Repitan conmigo: esa no es mi porción. En el nombre de Jesús. Juan capítulo 15, verso del 2 al 6. Me gustó mucho que fue ayer, ¿verdad? La vigilia. Fuimos a una vigilia ahí en Santa Clara del Cobrey. Se predicó acerca del primer amor. Es una predica muy bonita, el pastor Lalo, creo que es su sobrino.
Y luego yo me puse a reflexionar también, y es que creo que el primer amor no debería ser solamente una temporada donde estás muy emocionado y luego dejas de estar emocionado, porque así como queremos prosperar económicamente y que nuestra familia y todo esté bien, pues también nuestro amor por Dios debe de ir creciendo, ¿no? Dice la Biblia que de gloria en gloria y de victoria en victoria, pero no solo para las cosas materiales, principalmente para las cosas espirituales. De gloria en gloria para leernos la palabra, para orar más, para interceder mejor, para ayunar por el prójimo, para ser ricos en buenas obras para con los demás. ¿Qué dice la palabra de Dios? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. Juan capítulo 15, verso del 2 al 6. Dice esto Jesucristo. Bueno, voy a empezar desde el verso 1. Es que yo le entiendo mis números aquí. Es un 2, pero es 1 no. Dice Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. No sé si pudiéramos poner la imagencita de fondo. Muchas gracias. Todos aquí sabemos lo que es una vid. Sí, al igual te voy a poner una fotito por ahí. Dice Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios para la palabra que os he hablado. Permanezcan en mí, dice Jesús, y yo en vosotros. Fíjate cómo Jesús dice: tú tienes que permanecer en mí. Tú tienes un rol que jugar dentro de esto que está sucediendo. Porque muchas veces decimos: Dios, tú estás en control, tú estás en control, Dios va a hacer algo, Dios va a hacer algo, Dios proveerá, Dios proveerá. Amén. Pero tú tienes que hacer tu parte también. Amén. Si tú no haces tu parte, Dios no va a hacer la suya, porque Dios creó la tierra y se la entregó al hombre. Por muchos años, y creo que a la fecha existe el debate de por qué hay tanta maldad en el mundo si Dios es bueno. Bueno, es porque el hombre no está haciendo lo que le toca para con Dios. Amén. Porque los administradores de la tierra son los seres humanos. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que nosotros debemos de invocar la presencia de Dios, y entonces Dios provee y suple, porque Él nos da un libre albedrío. Amén. El enemigo siempre va a tratar de violar tus pensamientos, de entrar a la fuerza en tu vida, pero Dios no. Dice la palabra de Dios que Jesucristo toca la puerta y llama, y el que abre pues recibirá fruto y bendición y salvación. Amén. Entonces fíjate cómo aquí Jesucristo les está diciendo: tienen ustedes que procurar permanecer en mí, y si tú permaneces en Jesucristo, entonces Jesucristo permanecerá en ti. Estamos leyendo la Biblia, ¿verdad? Dice: ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. O sea que la palabra siempre viene a confrontarnos, a purificarnos, a vivificarnos, a transformar nuestra mente, a quitar las cargas, a romper los yugos de la opresión en el nombre de Jesús. No obstante, no porque hayas tenido una victoria hoy significa que vas a tener una victoria mañana. Dios prometió la victoria, pero si tú permaneces en Jesús, porque escrito está: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Entonces dice: ya ustedes están limpios por la palabra, pero mañana tenemos que permanecer también, para que sigamos siendo limpios, y sigamos siendo bendecidos, y sigamos siendo inspirados por Dios. Dice: ya ustedes están limpios, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Verso 4: permaneced en mí y yo en vosotros. Muchas gracias. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. ¿Qué está diciendo este pasaje? Tú no vas a poder dar buenos resultados en la vida o en la cuestión espiritual si no permaneces en Cristo Jesús. ¿Sí es eso lo que dice? Luego dice nuevamente en el verso 5: yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Entonces, ¿qué pasa? Es como si Dios fuera todo esto: la raíz, el tronco, las ramas importantes, y nosotros cuando aceptamos a Jesús venimos a ser como esta ramita de aquí. Ajá. Entonces Jesucristo dice: si tú decides permanecer en mí, eventualmente va a salir un fruto de ti.
y va a ser un fruto bueno. Pero si no permaneces en mí, yo te voy a cortar. Y si ya no estás conectado al tronco y a la raíz, ¿qué va a pasar con nuestra vida? Nos vamos a secar, y algo seco es algo que está muerto. Creo que Jesús está hablando espiritualmente, ¿no? Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Entonces, a veces, ¿qué pasa? Que nos afanamos y en nuestras fuerzas estamos tratando de hacer que sucedan tantas cosas. Y qué bueno que trabajes, qué bueno que te esfuerces, qué bueno que toques muchas puertas. Todo eso es necesario. Pero como Cristo dijo, es necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Si tú no descuidas tu lugar para buscar a Dios en lo secreto, para leer la Biblia, para orar, para interceder, para venir a congregarte, para juntarte con gente de la unción, vas a dar por añadidura mucho fruto, porque en tu espíritu está recibiendo los nutrientes, por así decirlo, de la palabra de Dios, para que ahora tú puedas hablar y vivir como se debe. Amén. Ahora, algo que se me hace muy interesante, dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Hasta la música se acabó. Me llama mucho la atención porque está nuevamente hablando de algo que ya estaba conectado a la viña, ¿no es cierto? El pámpano ya estaba ahí. Es más, hasta Jesucristo dijo: y ya fuiste limpiado por la palabra que se dio. Entonces, ¿qué pasa muchas veces? Que entramos en una zona de confort porque digo: no, yo ya acepté a Jesús, y a veces descuidamos nuestra relación con Dios y vemos que estamos dando algún fruto. Qué bueno, pero hasta donde yo sé, en cada temporada pues un árbol debe de nuevamente volver a dar resultados, ¿no? Tanto físicos como espirituales. No porque alguna vez soltaste por ahí alguna manzana quiere decir que ese es todo el propósito. Dios quiere que tú sigas produciendo buenas obras de arrepentimiento por el resto de tu vida, para la gloria de Dios. Y no pocas, porque dice: si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, o sea que tú debes de hablar lo que está escrito en la palabra de Dios. Dice: pide todo lo que quieras y será hecho, y en esto será glorificado mi Padre. Entonces, para que tú veas realmente una transformación, un cambio, un avivamiento en tu vida, tienes que buscar a Dios, tienes que permanecer en Dios. Y entonces Dios te dice: yo me voy a encargar de que tú des fruto, porque ya está dentro de ti todo lo necesario para que en tu vida haya un rompimiento, un avance, un progreso en todas las áreas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y Jesucristo mismo, Dios en la tierra, apartaba siempre un espacio para estar conectado con el Espíritu Santo. Amén. Primera de Corintios capítulo 9, verso 27. Bueno, voy a empezar desde el verso 26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Esto lo está diciendo el apóstol Pablo. Amén. El mismo que dijo: yo mismo no pretendo haber alcanzado ya la perfección. El apóstol Pablo, inspirado por Dios, escribió, me parece que cerca de una tercera parte del Nuevo Testamento. Este cuate mismo fue el que llegó con los otros apóstoles y les dijo: todo lo que yo sé no me le reveló ni carne ni sangre, sino el Espíritu Santo. Eso es un brother que estaba muy metido en las cosas de Dios, y aún así dijo: yo batallo y peleo y someto mi carne, porque no sea que yo, ayudando a tantas personas a conectar con Jesús y entrar a su salvación, yo me descuide y me confíe y me vanaglorie y pierda mi salvación. Es lo que está diciendo, ¿no es cierto? Vamos a volverlo a leer. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo significa como ayudante, como siervo, para otros, yo mismo venga a ser eliminado.
Y hay otro pasaje, no recuerdo exactamente cómo lo dice, pero el apóstol Pablo dice: para que todo lo que yo hago sea para la gloria de Dios, no para vanagloriarme en mis obras. Y que dice también: toda persona no tenga un mayor concepto de sí mismo del que debe, porque todos somos partes del cuerpo y todos somos necesarios, pero nadie es indispensable. Amén. Todos somos necesarios, pero nadie es indispensable. El plan de Dios se va a seguir cumpliendo. La pregunta es: ¿se va a cumplir contigo o no? Digan sí, amén. Sí, amén. En el nombre de Jesús. Mateo capítulo 3, verso del 1 al 12. Predicación de Juan el Bautista. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Alguien sabe aquí cómo murió Juan el Bautista? Decapitado. ¿Por qué lo decapitaron? ¿Qué mal hizo este hombre? Por decir la verdad, ¿no? Le dijo al rey: oye, no está bien que tú estés saliendo con esta mujer porque era la esposa de tu hermano. Y pasa que a veces como hijos de Dios queremos caerle a todos muy bien. Y debemos de procurar tener paz con todos. No se agarren de ahí para ir a hacer pleito de afuera. Pero por decir la verdad, hay gente que te va a rechazar, que te va a cerrar puertas, que te va a criticar, que te va a menospreciar. Porque dice la palabra de Dios: bienaventurado si eso te pasa, porque es una prueba de que estás haciendo lo correcto. Si tienes 10 años en el ministerio y nunca nadie te ha criticado por decir la verdad, y también a veces nos equivocamos, pues no sé si estás realmente haciendo algo para la gloria de Dios. Amén. Los quiero mucho. Vamos a seguir leyendo. Y Juan el Bautista venía y decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues refiriéndose a Jesús, es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Entonces, Padre, yo te pido que el día de hoy, mientras predico, podamos analizar en qué puedo mejorar en mi vida. Puedo a lo mejor criticar menos, puedo amar más, puedo ser más intencional para ayudar a mi prójimo, no sé. Verso 4: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinturón de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Esa no es nuestra porción. Verso 5: y salía él a Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Verso 7, y aquí es donde me quiero enfocar. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos, o sea, personas que estaban con mucha importancia ministerial, si se le puede decir así, dice: viendo que estas personas religiosas venían al bautismo de Juan, Juan les dijo: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Ahora, ¿por qué Juan el Bautista les habló así? Porque eran personas que ya sabían lo que estaba escrito en la palabra de Dios, y aún así buscaban el pretexto para torcerlo y hacer lo que ellos querían. Amén. No porque ganes un debate con tu hermano o tu hermana en Cristo Jesús quiere decir que tienes el derecho a no hacer lo que está escrito en la palabra de Dios. Amén. Porque a veces es como: oye, tú hiciste esto, pero tú hiciste esto. La persona se calla: amén, ganaste el debate. Pero al final de cuentas, a quien tienes que mostrarle una vida justa en Cristo Jesús, porque somos justos por fe, es a Dios. Amén. Y luego dice en el verso 8: hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea, no solamente porque hagan largas oraciones, no solamente porque se vistan con las túnicas largas, y es así como luego Jesucristo los describe. No piensen que porque son hijos de Abraham ya la tienen ganada, porque Dios mismo puede hacer que estas piedras alaben y glorifiquen a Dios. Amén. Verso 9: y no pienses dentro de ti: a Abraham tenemos por padre, porque yo les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Hay otro pasaje que me impacta mucho, porque Jesucristo les dice: de cierto les digo, que si no son más justos que los fariseos y los escribas, no entrarán al reino de los cielos. Y yo creo que había pocas personas sobre la tierra en ese momento que supieran mejor la palabra que los escribas y los fariseos. Amén. Entonces no se trata solamente de leer y de conocer la palabra, se trata de que le pidas a Dios
que te dé sabiduría para que sepas cómo vivirlo de verdad. Amén. Porque Dios te ha dicho que tú eres la luz del mundo. Entonces, cuando tú vienes a la persona para hablarle de Dios, honestamente allá afuera la gente no creo que le interese mucho si tú le dices soy cristiano. Lo que a la persona le interesa es si lo que tú le digas lo vas a sentir bien, si la manera en la que tú le hables lo va a edificar, si a lo mejor tú ves que tiene un problema y le echas la mano. Eso es lo que a la persona allá afuera le interesa. Porque si nosotros a veces dentro de la iglesia no somos tan espirituales, pero tú esperas que alguien que llegue y nunca ha escuchado de Jesús reciba tu bonito mensaje con espiritualidad. No. La fe sin obras está muerta. Tu fe sin acciones no sirve de nada. Ahora, si a nuestra fe le agregamos acciones y estamos conectados a Jesús y lo buscamos en espíritu y en verdad, que dice la palabra, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Dios va a traer a todos tus familiares a Cristo. Dios va a prosperar tus finanzas. Dios va a transformar la atmósfera de Pascua, de Michoacán y de México en el nombre poderoso de Jesús. Se ve que ha habido. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues conectémonos siempre más a Jesús y todo va a estar bien. Amén. Porque Él es el que produce el resultado a través de nosotros. ¿Ves? ¿Qué dice la palabra? Fuera de mí nada puedes hacer. ¿Y qué dice también Cristo? Si estás afanoso, con todo lo que te afanes no puedes cambiar el color de tu cabello, pero todo lo puedes en Cristo que me fortalece. Entonces, cuando tú analizas la situación y la traes delante de Dios y oras, le dices, Padre Santo, está esta situación, voy a confiar en ti. Él va a inspirar una oración en tu espíritu y luego te va a poner alguna idea para que lo acciones en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Mateo capítulo 3, verso del 1 al 12. Lo acabo de leer. Bueno, voy a seguir. Verso 11. Yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los va a bautizar en espíritu y en fuego. Y luego dice en el verso 12, su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Y esto lo dice haciendo alusión a personas que ya se estaban congregando. No es un mensaje de condenación, ni es que Dios me haya revelado que hay desorden, ni mucho menos. Solamente que quiero exhortarlos a que siempre estén cada vez más conectados a Dios. Amén. Amén. Okay. Mateo capítulo 7, verso del 21 al 23. Porque dice la palabra de Dios, bueno, yo creo que estamos en tiempos finales, no sé cuándo va a venir Jesús, no sé, mañana, en 100 años, solo Dios sabe. Amén. Pero creo que bíblicamente y proféticamente muchas de las cosas que están sucediendo apuntan a que estamos en el final de los tiempos. Amén. No sé cuánto tiempo exactamente vaya a durar, cuando Dios quiera, pero creo que tenemos que estar preparados. Amén. Mateo capítulo 7, verso del 21 al 23. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Es básicamente lo que me dijo a mí Jesús cuando estaba platicando con él. Me dijo, tú hiciste la oración con tu abuelita, no hubieras entrado al reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sino el que hace, o sea, el que transfiere su conocimiento espiritual, bíblico, a la realidad. Amén. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? O sea, que algo dijeron y pasó, ¿no? Porque la profecía que no se cumple, no sé si es profecía. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, Jesús dice, y entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Padre, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, que el día de hoy nos permitas ver cuál es el motivo por el cual estamos haciendo todo lo que estamos haciendo, Señor, en
el nombre de Jesús. Este mensaje no es para condenar, es simplemente para agradecer que tenemos el privilegio de conocerte. Creo que tú nos has llamado y nos has escogido para transformar este mundo, Señor. Y pasa que muchas veces damos por sentado todas las bendiciones que tenemos y nos enfocamos en cosas materiales, que no está mal, son necesarias, pero las cosas más importantes son las que vienen primeramente cuando nos enfocamos en ti, Señor. El primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Y el segundo mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces yo quiero que tú reflexiones si realmente tratas a las personas que están a tu alrededor como a ti te gustaría siempre ser tratado. Yo trabajo con eso todos los días, si les soy bien honesto. Creo que si el apóstol Pablo seguía trabajando con eso, pues nosotros también deberíamos de analizarlo, amén. Mateo capítulo 7, verso del 21 al 23, lo acabamos de leer. Vámonos a Filipenses capítulo 2, verso 12. ¿Todo bien? No, está en serio, son buenas noticias. Son buenas noticias, en serio. Si por alguna razón en algo he descrito alguno, pues nada más ponte a cuentas con Dios y no pasa nada, amén. Honestamente yo creo que todos tenemos que ponernos a cuentas con Dios todos los días, amén. Dice la palabra que hasta el más justo peca 7 veces. Entonces no es que si de pronto te das cuenta que cometiste un error, ya Dios me arrojó al infierno. Aquí está hablando de una ausencia de temor a Dios, amén. No es nuestra porción, pero si está escrito, creo que es porque necesitamos escuchar. Filipenses capítulo 2, verso 12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y lo dice: ocúpense de su salvación con temor y temblor. Dice la Biblia: el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor, pero el hombre sabio es el que teme a Dios. O sea que tú amas tanto a Dios que dices: Señor, yo quiero agradarte a ti. Entonces, por lo tanto, mi estilo de vida va a ser transformado porque quiero agradarte a ti. Amén. Yo quiero agradarte a ti, no quiero molestarte, no quiero irritarte. Dice la Biblia: no contristéis el Espíritu Santo. Imagínate con qué amor te ama Dios, que a veces podemos contristarlo. A veces pasa que no sé, vas en la calle, en el coche y alguien te pita, te grita algo y pues te da lo mismo porque no lo conoces, dices no pasa nada. Pero a muchos de ustedes un ser querido cercano les llegó a decir algo y cómo les ha dolido en su corazón, ¿no? Entonces imagínate con qué amor te ama Dios, que a veces nosotros sin darnos cuenta lo contristamos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay un pasaje en el libro de Efesios, y en este pasaje lo que Pablo explica es que nosotros podemos acceder a una sabiduría y a un conocimiento que no es terrenal, sino divino. Amén. Y entonces en esta carta lo que Pablo explica es que nosotros podemos pedirle a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé revelación, que nos dé iluminación y que nos dé entendimiento. Dice: Dios, yo sé que tú puedes alumbrar los ojos de nuestro entendimiento. Yo voy a dar por hecho que ya con lo que predicamos nos cayó el 20 de que no podemos dar por un hecho nuestra salvación, tenemos que cuidarla y tenemos que seguirlo buscando por el resto de nuestra vida en el nombre de Jesús. Ahora me gustaría cerrar enfocándome en el más allá, no en el mínimo indispensable, sino en el más allá, que es que cuando, en el más allá de ir por más, no hablándoles de el más allá, amén. Sino que para que cuando tú partas de este mundo en muchísimos años, porque Dios nos va a bendecir con largura de días a todos en el nombre de Jesús, y si alguien le ha dicho algo contrario, el enemigo, alguna situación del mundo, pues lo cancelamos en el nombre de Jesús. Escrito está, repita conmigo: Padre, te doy gracias porque la Biblia dice
que una de tus bendiciones es que alargarás mis días. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces en la palabra de Dios, a través de esta carta, se habla de cómo nosotros podemos pedirle a Dios que nos dé sabiduría para que sepamos cómo aplicar lo que ya sabemos de la palabra de Dios. Amén. Porque muchas veces estamos llenos de mucha Biblia y de muchos versículos, pero a lo mejor no hemos entendido bien cómo pasar eso a amor, a comprensión, a ternura, a acciones, a evangelismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces me gustaría que hiciéramos todo eso hoy unidos en base a lo que está escrito en la palabra de Dios, y creo que el Espíritu Santo va a soplar sobre todos nosotros y nos va a renovar nuestra mente y nos va a transformar. Dice la palabra de Dios: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces no intentamos cosas porque hay condenación, porque hay temor, porque hay duda, o hay frustración, o a lo mejor te ves a ti mismo y dices: no tengo la capacidad, es imposible. No, todo ha sido lleno del Espíritu Santo. Amén. Y a veces alguien se aflige y dice: es que esta persona no me habla, no me presta atención, y le pones tanta atención a esa persona que a veces hasta se convierte en un ídolo. Pero el Espíritu Santo, que es Dios, habita dentro de ti, y es más, te dice: quiero hablar contigo. Pero eso sentimos que lo tenemos tan garantizado que no le hacemos mucho caso. Bueno, a mí sí me pasa, no sé si a ustedes no les pasa. Santos y escogidos de Dios, vamos a hacer esa oración, ¿está bien? Venga, yo creo que Dios va a hacer algo muy bonito y poderoso hoy. Si alguien se quiere poner de pie, amén, si no, no hay ningún problema. Yo creo que igual Dios ahí los puede tocar, amén. ¿Tiene sentido lo que se está hablando hoy aquí? Sí, amén. Amén. Después de la oración, pues vamos a dejar ahí un ratito para que cada quien hable con Dios, amén. Porque muchas veces escuchamos, pero se nos olvida pues dar el paso. Me gustaría hacer la oración, que reciban un toque del Espíritu Santo, y después ahí desde su lugar pues hablen con Dios y díganle: Dios Padre, yo te pido que me des ideas, te pido que me ayudes a entender si en algo te he contristado, me ponga cuentas contigo, perdona a esta persona, cambio mi manera de pensar, de hablar, en el nombre poderoso de Jesús. Quiero siempre estar conectado a ti, Jesús. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias porque tu palabra es para exhortarnos, Señor, para guiarnos, para iluminarnos y también para hacernos reflexionar, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. La palabra de Dios dice que de pronto cuando sucedan ciertas cosas es momento para reflexionar, y pues yo veo que en el mundo están pasando tantas cosas, Señor. A los niños se les quiere enseñar cosas que la Biblia dice que están mal. Los políticos quieren promover cosas que la Biblia dice que está mal. No todos. En la escuela se quiere propagar información que está mal. Algunos gobiernos del mundo están editando la palabra de Dios para revenderla. Sí, hay todo tipo de cosas en el mundo, Señor. Y creo que tenemos el privilegio de conocerte, Señor, y el día de hoy queremos reflexionar porque no nos has enviado a la tierra solamente para que nosotros estemos bien, sino para que traigamos gente a tu reino, Padre. Dice la palabra de Dios que pues, el cuerpo fue diseñado para trabajar unidos, Señor, y tú has distribuido sobre esta congregación muchísimos dones y talentos que van a ser activados, Señor, y llevados a nuevos niveles, y van a funcionar mejor mientras más unidos estemos como cuerpo, en el nombre poderoso de Jesús. Entonces te pido, poderoso Padre, que en este día se rompa, Señor, toda incredulidad que podamos tener, Señor, todo temor. O a lo mejor has tenido una excelente racha, todo te está saliendo bien y se te empieza a olvidar que el que te está ayudando y el que te levanta es Dios, y que Él tuvo misericordia de ti, porque dice que Él toma de lo vil y de lo menospreciado. Eso somos nosotros. Padre, bendícenos en el nombre de Jesús con la revelación de tu amor, Señor. Que nunca tengamos en poco, Señor, el precioso precio que Jesucristo pagó cuando fue a la cruz, Señor, para absorber todo mi pecado, toda mi maldad, Señor, todos mis errores. Gracias porque en Cristo Jesús somos hechos una nueva creación. Y no solo eso, sino dice la Biblia que nos has adoptado como hijos, y si hijos también herederos, Señor, conforme a tu promesa.
Te pido, Espíritu Santo, que soples, por favor, sobre todos y cada uno de nosotros los que estamos aquí, Señor. Bendícelos con sabiduría, Señor, con revelación, con iluminación, con entendimiento, con paz, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por todos los dones y talentos, que sobre todos esos el que más abunde sea el del amor, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Que cuando la gente vea tus ojos, no vea un ojo altivo, sino que vea ojos humildes, llenos de amor y de gracia, en el nombre poderoso de Jesús. Que cuando te enteres de ciertas cosas, no abras tu boca para escupir veneno, sino para exhortar y para orar y para reivindicar y para bendecir, en el nombre poderoso de Jesús. Que el día de hoy en nuestro corazón haya un espacio, Señor, para poder ser ministrados por tu presencia, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y por añadidura te pido que los bendigas, Padre Santo, en su salud. Te pido que haya huesos fuertes, Señor. Te pido que haya una mente hábil y ágil, en el nombre de Jesús. Yo cancelo toda declaración de cualquier persona que haya dicho, ya no recuerdo tan bien, pero es por la edad. Cancelo esa palabra de maldición sobre tu vida, en el nombre poderoso de Jesús. Declaro que tendrás vida y la tendrás en abundancia, que Dios prosperará tus finanzas y que serás dadivoso para con los necesitados, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, porque yo sé que tú usas a mucha gente que está aquí como poderosos pescadores de almas para traer a las personas que están allá afuera, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias porque su testimonio, su palabra no será solamente con sabiduría humana, sino con conocimiento de lo alto, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te pido que toda persona, Señor, que haya por mucho tiempo, quizá por años, Señor, batallado con algo que sabe que no está bien, pero dice, Señor, es que tú sabes que esto es muy importante para mí. Te pido que hoy le des tanto el querer como el hacer para poder soltar lo que no está bien, en el nombre poderoso de Jesús. Sea una posesión, a lo mejor hay anatema, a lo mejor hay tradiciones, a lo mejor hay cosas culturales, a lo mejor hay hábitos que tuviste en tu familia, en tus ancestros, y dices, pues así soy, así nací. Cancelado en el nombre poderoso de Cristo Jesús. La Biblia dice que cuando aceptas a Jesús, todas las cosas viejas pasaron, eres hecho una nueva criatura en Cristo Jesús. Padre Santo, si quien repite conmigo, Padre Santo, heme aquí, así como llamaste a Samuel y él te dijo, aquí estoy, así también te digo yo, para lo que tú me quieras, heme aquí. Te lo pido en el nombre de Jesús. No tu voluntad, sino la mía. Amén. Amén. Porque verás, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero no siempre es muy evidente la bondad y el amor de Dios para con nosotros, porque cuando te dice que hagas algo, a veces eso aplasta un poquito un nervio muy doloroso que se llama carne. Entonces tú dices, esto no me lo puede estar diciendo Dios, porque Dios no me pediría que hiciera algo así, porque esto es incómodo. No, tienes que confiar en Dios. Y si está escrito en la palabra de Dios, no es si a ti te parece bien o a ti te parece mal. Amén. Dios te quiere mucho, pero no le importa tu opinión. Si tu opinión está mal, tu opinión no sirve. Amén. Amén. Dios nos escucha, no me malinterpreten, pero hay ciertas cosas que no son negociables con Dios. Dios es justo, puro, santo y sin mancha. Amén. Entonces, ponte en las manos de Dios y dile, Dios, tu brazo no se ha cortado, Padre. Tu brazo no se ha cortado, tú eres bueno, Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Ya no digas, es que esta persona no cambia, ya me harté, ya me fastidié. Padre, gracias porque tú lo vas a traer en el nombre de Jesús. El diablo no es más poderoso que una oración con fe en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Voy a cerrar con esto. Es un pasaje que repito mucho, porque la verdad que me gusta bastante. Es cuando en la Biblia dice que Dios se paseaba y estaba buscando a una persona que estuviera intercediendo sobre la brecha, porque tenía que venir juicio sobre un territorio, y Dios sabía que si encontraba un solo intercesor,
la oración de ese intercesor podía hacer que Dios extendiera su misericordia sobre ese territorio, amén. Porque Dios es justo. Entonces a veces cuando Dios le toca castigar, pues Dios castiga, pero si hay alguien que intercede, entonces por esa intercesión muchos otros pueden ser cubiertos por la misericordia de Dios, amén. Entonces mi conclusión es esta: si una persona podía ser usada por Dios para librar a un pueblo completo, no sé de cuántas personas honestamente, ahorita no tengo el dato. Yo creo que tu oración es lo suficientemente poderosa en Cristo Jesús como para cubrir a tu familia, como para cubrir tu ciudad, como para desarraigar todo altar o maldición o brujería o lo que sea, amén. Pero no somos ignorantes de las maquinaciones del diablo, tampoco somos ignorantes del poder de Jesús cuando lo invocas, amén. Dice la palabra de Dios que al que lo invoca, dice, y al que lo invoca de veras, Dios escuchará la oración y Dios tendrá misericordia en el nombre poderoso de Jesús. Padre, te pido que nos ministres a todos con tu amor, llénanos más de tu Espíritu Santo, Señor, y que el día de hoy salgamos con una pieza más, Señor, de este mapa de nuestra vida. Danos ideas creativas, Señor. Toca nuestros pensamientos. Ayúdanos a planear una vida que cumpla un propósito, Padre Santo. Porque más que para acumular aquí, creo que venimos para acumular en el reino de los cielos, Señor. Entonces te pido que para todos los que vienen aquí, Señor, hay un historial de eventos, Señor, y de acciones en donde pues manifestaron esa fe, Señor. Orando por alguien, perdonando, poniéndose al servicio de una persona que a lo mejor te desespera, amén. Me dijo mi hermana hace unos días algo que me daba mucha risa: es fácil amar a Dios amarlo es muy fácil. Al que es difícil amar es a la gente. A veces es muy difícil amar a la gente, amén. Porque ¿por qué no habrías de amar a Dios? Dios nunca te ha traicionado, nunca te ha robado, nunca te ha maltratado, nunca te ha obligado a hacer algo que no quieres. Porque la salvación no es por obligación. Las personas son las que seguramente en alguna ocasión te han lastimado, poco o mucho. Esos son los que es difícil amar. Por eso la Biblia dices que amas al que no ves, pero no puedes amar al que ves. Y luego, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice después? No recuerdo. Bueno, amen al prójimo y ya está, amén. En el nombre de Jesús, amén. Dios los bendiga, muchas gracias. Gracias a Dios. Gracias.